Hola, muy bienvenidas a este nuevo vídeo. Hoy os traigo un tema muy interesante, un tema que está muy relacionado con el cuidado emocional de nuestra salud femenina. Hoy vamos a hablar del abuso emocional. Vamos a hablar de ese sentimiento, pues, de abuso, que es uno de los más recurrentes e invisibilizados. Sin duda es uno de esos patrones que cuando lo verbalizamos en consulta, además, más dificultad existe en identificarlo, pero también que es uno de los que más nos afecta silenciosamente sin que nos demos cuenta. Entonces, hoy os quiero abordar un poquito más este tema del abuso emocional, para que podáis identificarlo, para que dejéis de guardarlo en esa trastienda emocional y también para que sepáis cómo prevenirlo, cómo empezar a actuar sobre él. Pero primero es importante que sepamos que este sentimiento de abuso es uno de los más recurrentes cuando hablamos de nosotras mujeres, uno de los que más invisibilizamos, sobre todo porque está normalizado y porque a través de otras mujeres que nos preceden, madres, abuelas, bisabuelas, etcétera, hemos aprendido a normalizarlo también, a verlo como algo normal. Esto nos lleva a que nos cueste mucho identificarlo o incluso identificarnos con él, ¿no? Como os decía, cuando hablamos de consulta, de estar haciendo trabajo emocional, quizás este es uno de los sentimientos a los que más reacia se muestra la mujer y que el primer instinto es decir, no, de mí no han abusado, yo de mí nadie abusa. Es esa primera coraza de defensa, ¿no? A medida que lo vamos conociendo más, vemos que todas las mujeres hemos convivido con él de un modo u otro, y sobre todo hemos convivido con él por desconocimiento, ¿no? En alguno de los vídeos anteriores os contaba, pues bueno, cómo esta parte emocional nuestra vive en esa trastienda, en ese desconocimiento, vive muy invisibilizada y tenemos también mucha dificultad en saber exactamente identificar las emociones, qué son, cómo nos afectan, cómo interactúan, porque hemos aprendido a desconectarnos, a no prestarle atención a las emociones. Y lo mismo nos sucede cuando hablamos de salud femenina, especialmente cuando hablamos de útero, ¿no? Hemos aprendido a normalizar el desconocimiento sobre ellos y a no buscar respuestas más allá de aquello que no se comporta o que no funciona como nosotras esperaríamos. El abuso es uno de ellos, ¿vale? De esos sentimientos, de esas emociones que hemos guardado en una cajita secreta y que intentamos pues no hacerle mucho caso, porque creemos que si todo el mundo actúa de esta forma, pues ¿por qué nosotras no lo vamos a hacer también, no? Entonces, lo primero que pensamos cuando escuchamos la palabra abuso, automáticamente se nos enciende el pilotito, y lo conectamos con algo más físico, ¿no? Con un abuso sexual. Por supuesto, el abuso sexual también interfiere con la salud uterina, especialmente con los miomas, pero hoy no vamos a hablar de él, vamos a hablar del abuso más invisible. Y el primer punto para hablar de este abuso más invisible es entender por qué tenemos tan normalizado el abuso emocional. Y es muy sencillo. Además de que ha sido como hemos visto comportarse pues, a otras mujeres y nosotros lo hemos aceptado como algo normal, algo que forma parte de nuestra identidad, aún sin hacerlo, lo primero o el punto más destacable es que nos hemos habituado a cosas tan sencillas y cotidianas como aceptar conductas de otras personas, eh, indiferentemente del ámbito en el que hablemos, ya sea a nivel personal, a nivel familiar, a nivel pareja, a nivel entorno social o entornos sociales, nos hemos habituado a aceptar conductas con las que realmente no nos sentimos cómodas, que no nos hacen sentir bien. En el fondo no nos hacen sentir bien. Entonces esto debería ser un punto de inflexión, un punto para nosotras cuestionarnos si las actitudes que nosotros toleramos de otros, si nos hacen sentir bien, si lo que nosotros hacemos por otras personas realmente nos hacen sentir bien, cómodas, ¿vale? Si lo que toleramos también nos hace sentir cómodas o si por el contrario nos mantenemos ahí ancladas a ese no pasa nada,
bueno, tengo que cuidar de él, tengo que ayudarle, y ahí creamos una brecha con ese no pasa nada para aguantar y adaptarnos. Cuando aguantamos y cuando nos adaptamos a este tipo de conductas con las que no nos sentimos cómodas, estamos generando un sentimiento de abuso. Es decir, si yo convivo con la persona X, una gran amiga, que cada vez que me busca simplemente es porque ella está mal y yo estoy ahí, y cuando yo estoy mal, pues esa persona no está para mí, digo, no pasa nada, es que ella está mal, no le voy a molestar, al final acabo sintiendo un abuso, sea más o menos consciente, porque realmente cuando llega el momento de la verdad no te sientes cómoda con no tener a nadie a quien recurrir o no puedes recurrir a esa persona. Entonces, esto es muy importante que empecemos a analizar, a cuestionarnos cómo nos comportamos, qué actitudes tenemos, qué toleramos de los demás, ¿no? Con este no pasa nada y aguantar. Este concepto de hay que aguantar, sobre todo cuando se trata de personas cercanas, cuando se trata de familia, cuando se trata de personas por las que tenemos aprecio, está muy normalizado y esto es una creencia. No hay que aguantar aquello con lo que no nos sentimos bien. Hay que trabajar sobre ello, pero no aguantar. Cuando yo aguanto, me estoy obligando a mantenerme en una situación que no me siento cómoda. Cuando yo trabajo sobre ello, de inicio, esta situación no me hace sentir cómoda, pero busco mejorar esta situación. Busco generar un cambio sobre esta situación. Y son dos polaridades completamente diferentes cuando hablamos de emociones. Una nos ancla a la parte, a la conceptualización de la emoción negativa, a sentirlo como algo negativo, y otra a la parte más constructiva, la parte positiva. Entonces es muy importante que analicemos qué es lo que nosotros toleramos de los demás, o porque los demás no están bien, o porque creemos que debemos de aguantar, y simplemente nos adaptamos. Y ojo con este adaptarnos, ¿vale? Que normalmente genera bastante conflicto. Tener capacidad de adaptación es muy positivo cuando hablamos de algo constructivo. Adaptarnos a los cambios, a las nuevas circunstancias, perder esa rigidez y convertirnos en personas más flexibles, ¿vale? Esta adaptación es positiva porque es constructiva, con ella creamos algo diferente. Cuando nos adaptamos a algo con lo que, nuevamente os repito, no estamos cómodas, no nos hace sentir bien, porque acaba por hacer sentirnos menos valiosas, menos importantes, por hacernos sentir que no hay un lugar para nosotras realmente donde ocupemos este lugar, donde nos sintamos bien con él. Esa adaptación no es positiva, porque esa adaptación nos hace generar una cascada de emociones negativas que nos llevan a sentirnos mal con nosotras mismas, a alejarnos y a huir cada vez más de nosotras. Y además, este no pasa nada, tengo que aguantar porque los quiero o lo quiero o la quiero, y este adaptarnos de esta forma, que estamos hablando con una connotación más, menos constructiva, llamémoslo así, no deja de ser una forma de esconder y de continuar normalizando estas conductas abusivas. Entonces, aquí es muy importante que analicemos desde dónde actuamos. Yo siempre les pongo el ejemplo de si yo hago algo por otra persona y estoy ayudando a esa persona, pero yo me siento mal con ello, me estoy haciendo daño a mí misma, quizás el enfoque de esa acción que yo he tenido no es el correcto, porque supuestamente hacer algo para ayudar a alguien me debe hacer sentir bien, no solo a la otra persona, sino también a mí. Entonces, si la reacción que genera o que desencadena es contraria, algo no estoy haciendo correctamente. Quizás dentro de esa ecuación emocional de relaciones me he perdido y no hay un espacio para mí. Y esto es lo que sucede cuando normalizamos conductas abusivas, que acabamos por no tener un espacio para nosotras. Y vienen las famosas frases de es que no tengo tiempo para mí, es que no tengo tiempo para hacer nada, es que no he tenido tiempo para descansar, no tengo tiempo para leer, para para poner en práctica mis hobbies, para crear cosas nuevas. Tiene que ver con esto. Nos hemos adaptado tanto que priorizamos a los demás
y no hay un lugar para ti. Y esto tiene que ver con que has normalizado conductas abusivas y te has olvidado de ti. Este es el primer punto de inflexión, que poner en el espejo y analizarnos desde dónde estamos haciendo las cosas. ¿Me siento cómoda o no? ¿Por qué hacemos todo esto? ¿Por qué tenemos estas actitudes de aguantar, adaptarnos, tolerar el abuso emocional? En primer lugar, porque lo hemos aprendido, después porque nos ha faltado el cuestionamiento para analizar si lo que hago lo hago por mí, lo hago por los otros, lo hago porque realmente a mí me hace sentido o porque lo he aprendido. Porque esto es fundamental, ¿no? Esto es el primer punto. Y después, porque el vivir y el habernos criado en esta cuna de abuso emocional, sin ser conscientes de ello, nos ha llevado a alejarnos de nosotras. Pero es que el alejarnos de nosotras tiene otras consecuencias, que normalmente tienen mucho que ver con la necesidad de agradar a los demás, con el miedo a perder a las personas que queremos o que consideramos importantes para nosotras, con el miedo de que también nos dejen de querer. Esto es muy, muy frecuente y cada vez escucho más el miedo a ser sustituible. Esto lo hacemos porque hemos normalizado este abuso, este adaptarnos, este aguantar, y cuando hacemos esto, perdemos un lugar donde nosotras contemos. Y la persona más importante que tenéis en vuestra vida sois vosotras mismas. Es con cada una de vosotras que vais a convivir desde que nacemos hasta que nos morimos 365 días por año, 7 días a la semana y 24 horas. Si no hay un espacio para vosotras en vuestra vida, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué sentido tiene? Entonces el abuso el abuso emocional nos lleva a que no haya un lugar para nosotras. ¿Y esto cómo nos afecta? Bueno, pues esto desencadena una cascada de emociones que nosotras llamamos o catalogamos como negativas, porque no nos sentimos bien con ello. Porque cuando bajamos la frecuencia y no estamos en contacto con esas personas o con esas conductas o con esas situaciones a las que nos hemos adaptado, empezamos a trabajar, a generar pensamientos que desencadenan un torrente de emociones que nosotros llamamos negativas. Y recordad que siempre os hablo que las emociones son información. Y esta información altera el funcionamiento de las glándulas de nuestro cuerpo, es decir, el sistema endocrino. Y en consecuencia también se altera la producción hormonal, porque esto nos hace vivir constantemente en un estrés emocional del que no sabemos cómo salir, porque no nos hemos parado a cuestionar. Entonces, al alterarse todo este engranaje, todo este mecanismo, también se afecta a la salud uterina. Precisamente porque ya hay estudios que corroboran que no solo es la díada, cerebro y ovario, sino que es una tríada de ovarios, cerebro y útero. Entonces, todo esto también nos afecta al útero, a la salud del útero, de muchas formas, generando una memoria uterina, afectándonos a las memorias alojadas que están en el útero y al funcionamiento energético del útero. Generamos un patrón de abuso emocional. ¿Por qué? Porque lo repetimos en el tiempo y ya se ha mecanizado. Por eso, como os decía al inicio del vídeo, lo hemos normalizado y no lo vemos. Entonces, este patrón de abuso se convierte en un detonante que normalmente suele interferir en la aparición de miomas uterinos, casi siempre, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos prevenir esta situación? Como te he ido contando a lo largo del vídeo, primero cuestionándote. El cuestionamiento es fundamental para poner un botón de pausa, de stop, a una situación en la que estamos viciadas, en la que hemos ido desencadenando. Y el primer cuestionamiento es: ¿estoy cómoda con lo que hago? ¿Me hace realmente sentir bien? Y no mirando hacia los demás, mirándote hacia ti, porque quien siente el abuso emocional eres tú. Entonces no puedes medir tu forma de sentir por cómo se sienten los demás, sino por cómo tú te sientes, mirar hacia adentro y cuestionarte. ¿Realmente me siento bien con esto? ¿Me hace sentir cómoda? El segundo punto es marcar límites.
Y cuando hablo de marcar límites, hace unos días en las redes sociales posteaba que los límites no son para los demás, son para ti. Vivimos los límites desde la creencia de que tenemos que marcar límites a los demás, que son algo externo y no son algo externo. Cuando tú tomas la decisión de marcar un límite, estás tomando una decisión. Estás tomando una decisión de lo que tú quieres para tu vida o de lo que tú no quieres para tu vida. Atención a lo que os acabo de decir, lo que tú quieres o lo que tú no quieres. Entonces los límites no son para ellos, son para ti. Estás tomando decisiones poniéndote a ti en un lugar prioritario. Por eso muchas veces escucho, es que a mí me cuesta mucho poner límites. Quizás cuando nos cuesta mucho poner límites es que los límites no los estamos marcando desde yo, de qué quiero yo o qué no quiero yo, sino de pensar en el otro. Y el foco siempre está en ti, no en el otro. Los límites son para cuidarte. Cuando decides marcar un límite, estás decidiendo, tomando una decisión de forma consciente de esto lo quiero, esto no lo quiero, esto me hace bien, esto no me hace bien. Entonces, aprendes a relacionarte de forma sana. Cuando yo me relaciono de forma sana con los demás, no hay una brecha, como hablaba al inicio, para que se cuele por ahí ese abuso emocional, ese adaptarme, ese no pasa nada, aguantarlo todo, porque no lo necesitamos, porque yo ya he ocupado mi lugar. Entonces he decidido marcar un límite de lo que quiero y lo que no quiero. Empiezan las relaciones sanas. En primer lugar y sobre todo, empieza una relación sana contigo misma, que es la más importante de todas. Otro punto importante de, bueno, ¿y qué hago con todo esto? Pues posteriormente a todo esto, a este cambio de actitud de forma proactiva, que es fundamental para dejar de alimentar estas situaciones, hay que trabajar. Hacer trabajo emocional sobre todas esas heridas, sobre todas esas memorias alojadas, sobre esas memorias que se han ido generando para ir corrigiendo y mejorando pues toda esta salud uterina, para cuidar tu útero de verdad. ¿Vale? Cuidar de tu útero, cuidar de tu salud hormonal, cuidar de tu salud femenina, va más allá de la parte clínica, va a un punto más profundo, a un compromiso contigo, a empezar a verte, a darte tu lugar, a cuidarte de verdad, a cuidarte también de dentro, no solamente externamente, ¿vale? Tenemos este hábito de cuidar no solamente lo que se ve y no lo que está dentro. Hasta aquí llega mi vídeo de hoy. Espero que realmente podáis iniciar este caminito de cambios internos, que os permitáis dejar atrás estos patrones de abuso emocional y que ocupéis vuestro lugar, sobre todo porque os lo merecéis. Me despido de vosotras y nos vemos en el próximo vídeo.